Buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando la clase de Estadística 1. Estamos grabando. Un momentito, por favor. Voy a cerrar mi puerta para que no haya ruido de afuera. Un momentito. Ahora sí, nuevamente volvemos. Bien, entonces, antes de que arranquemos con el avance de la materia, con ustedes hemos definido las fechas del 11, ¿no? 11 de septiembre es la presentación del segundo práctico, ¿sí? Y el 11 de septiembre es el próximo viernes. Y el segundo parcial es el día miércoles 16, ¿ok? Otra de las cosas que quería, digamos, indicarle es que este próximo miércoles 9 yo no voy a pasar clases con ustedes, porque voy a pasar clases con el grupo iniciante, ¿ya? Entonces, nos vemos nosotros el próximo día lunes, creo, ¿no? Sí, así es. Luego de esta clase, nos El vemos el viernes día nos vemos. 11, el viernes 11. Viernes 11. ¿Ya? Entonces, Bien. que quede claro, está quedando en la grabación, para algunos que quede duda, entonces hemos quedado en lo siguiente. El segundo práctico, la presentación es el día 11, el segundo parcial el día 16, y este próximo miércoles 9 con ustedes no pasamos clases porque voy a pasar clases con el grupo iniciante. El segundo parcial, ya ustedes tienen todo el material del segundo parcial, incluye todo lo que hemos visto hasta aquí, como decimos, ¿no? Hasta las medidas de dispersión, varianza, desviación típica y coeficiente de variación, incluyendo, ¿no? Con la primera parte. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar avanzando materia. Esto es nuevo, digamos, es la tercera parte o última parte, ¿ya? Esto no entra al segundo parcial. Bien, vamos a comenzar a ver, bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a comenzar a ver en esta tercera parte lo que corresponde a distribuciones bidimensionales. Distribuciones bidimensionales, y ahí vamos a ver la correlación y el análisis de regresión. ¿Qué son las distribuciones bidimensionales? ¿No? Nosotros lo que hemos visto hasta el momento es estar analizando una sola característica de una variable. Una sola característica, por ejemplo, las notas obtenidas por los alumnos, la velocidad de circulación de las movilidades, ¿no? Es una sola característica de una variable que queremos analizar. Pero con frecuencia se está interesado en investigar dos o más características de un individuo, un elemento o una variable, ¿no? Por ejemplo, podemos estar en este caso queriendo hacer una investigación sobre la estatura y el peso corporal de los alumnos, ¿no? de mis alumnos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos características que estamos investigando de una persona que nos está dando datos: su tamaño o estatura y su peso corporal, ¿no? Tenemos dos variables, XY y Y. Entonces, un par de datos tenemos, X y Y. Por eso se llamará, esto que estamos hablando se llaman variables estadísticas bidimensionales o variables estadísticas bivariadas también, ¿no? Bivariada, de acuerdo a cómo ustedes mejor se acostumbren a utilizar o bidimensional o bivariada. En mi caso yo utilizo mucho bidimensional. ¿Okay? ¿En qué consiste el estudio de
de las variables estas bidimensionales. Más que todo se consiste en ver si hay cierta relación entre la estatura y el peso corporal, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Por qué uno estudia más de una característica, ¿no? En un elemento, en un individuo? Porque quiere ver si hay o no hay una cierta relación. Por ejemplo, es lógico pensar que una persona que tiene mayor estatura, su peso corporal es cada vez mayor, ¿no? Hay lógico, ¿no? Una relación interesante, ¿no? ¿Verdad? Yo puedo estar relacionando, por ejemplo, rendimiento de los cultivos agrícolas con las precipitaciones pluviales o las lluvias, ¿no? O sea, cuando hay sequía tenemos problemas en cuanto, digamos, a la producción agrícola, y cuando las lluvias son normales tenemos, digamos, una mejor producción. Hay cierta relación, ¿no es verdad? Hay cierta relación. Entonces, ese es el objetivo, digamos, de estudiar las variables bidimensionales, ver qué relación pueden haber entre esas dos variables, ver qué relación. En este par de variables, vamos a ver dos nomás, solamente dos variables, pero puede haber muchas más. En este par de variables hay una que se la considera como la variable independiente y otra que se la considera como la variable dependiente, ¿no? Es lógico pensar, ¿no? Por ejemplo, en estatura y peso, ¿cuál será la variable independiente y cuál la dependiente? La dependiente, como dice su nombre, depende de los valores que toma la variable independiente. O sea, está en función de la variable independiente. Por ejemplo, si yo estoy queriendo identificar cuál será la variable independiente y la dependiente, en este caso de la estatura y peso, puedo razonar de la siguiente manera. Si una persona cada vez tiene mayor peso, o sea, es más gordita, es porque depende de su estatura. Me parece que no es lógico, ¿no es verdad? O sea, estamos queriendo decir que la persona esta, el peso corporal, está dependiendo de la estatura. Eso sí que es correcto, ¿no es verdad? Yo espero que el peso de las personas sea cada vez mayor mientras estamos tomando los datos de personas con estatura cada vez mayores. Por ejemplo, una persona que mide 1,50, ¿no? En lo normal su peso, por ponerle, es 55 kilogramos o 60 kilogramos. Una persona que mide 1,75, su peso corporal se espera que sea mayor, ¿no? Entonces, en este caso, el peso corporal depende de la estatura de la persona. El peso corporal es la variable dependiente que depende de los valores de la persona. Entonces, la estatura es independiente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de par de variables, siempre tenemos que identificar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Bueno, el estudio entonces de las variables bidimensionales más que todo trata de encontrar esa relación que pueda haber, esa relación, ¿no? Y en este caso utilizamos el término de correlación, ¿no? Correlación. La correlación se ocupa de determinar el grado de relación que existen entre las variables, es lo que habíamos comentado. Y las medidas que vamos a utilizar para medir esa relación o correlación entre las variables es la covarianza y la correlación, porque estas medidas miden el grado de asociación que hay entre las variables. El otro tema que vamos a ver en este capítulo es el análisis de regresión. ¿Y qué es el análisis de regresión? Va más allá, va un poco más allá de la correlación. La correlación solamente me muestra la relación que hay entre dos variables. La regresión establece una relación funcional entre las variables y puede estimar el valor de la variable dependiente sobre la base de la variable independiente. O sea, con la regresión podemos predecir valores de una con relación
a los valores de la otra variable o variable independiente. ¿Okay? Esto lo vamos a tener más claro luego que estemos primero en primera instancia viendo y comprendiendo mejor qué es la correlación. De ahí nos vamos a entrar a la regresión y van a tener ustedes, digamos, una comprensión mayor. Bien, vamos a ver entonces las variables que miden la relación, el grado de relación entre dos variables, que son la covarianza y la correlación. La covarianza, ¿no? Sabemos que mide el grado de asociación lineal que existen entre dos variables aleatorias. La calculamos de esta manera, ¿no? Después vamos a hacer ejercicio, ¿no? Covarianza de XY es igual a toda esta expresión, ¿no? La sumatoria de XY menos X media que multiplica a YI menos Y media, ¿no? O sea, la media de Y, dividido entre N, tamaño de muestra, o N mayúscula, tamaño de población. Pero, ¿qué podemos decir de la covarianza? La covarianza, el resultado que podemos obtener, por ejemplo, cuando estamos calculando un valor aquí, depende, el valor de el resultado depende de la magnitud en que están medidas las variables, ¿verdad? Y por esa razón tiene un pequeño inconveniente de ser de múltiple utilidad, ¿no? Algo así parecido a lo que hablamos con la varianza y la desviación típica, ¿se acuerdan? Decíamos que la varianza, que es una medida de dispersión, que me mide la dispersión de los datos respecto a un valor medio, respecto a un valor, ¿no? No es muy útil para compararlo con la media, porque está en una unidad de medida diferente, está elevado al cuadrado. En cambio, la desviación típica está en la misma unidad de medida que la media y es muy utilizada. Este mismo caso ocurre con estas dos medidas que me miden la relación entre variables. La covarianza, vuelvo a repetir, es muy parecido, digamos, a lo que queríamos, a lo que hemos explicado con la varianza, la covarianza, ¿no? Porque el valor que tenemos está relacionado con la magnitud de los valores que estamos utilizando con X y con Y. Por ejemplo, ahí lo único que podemos decir es interpretar el resultado, que puede ser un resultado positivo o negativo, ¿no? Cuando despejamos toda esta fórmula. Si el resultado fuera positivo, lo único que podemos decir es que hay una relación directa entre X y Y, entre dos variables. Y si el resultado de desarrollar toda esta fórmula nos da un valor negativo, decimos que hay una relación indirecta o inversa, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cantidad demandada de un bien con el precio, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en microeconomía, no? Es una relación inversa porque a medida que el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. O sea, hay una relación inversa. Pero no nos mide el grado, qué tan relacionados están. Solamente nos dice, hay esta relación directa o inversa, pero no nos mide el grado de relación. Entonces ahí viene la correlación, que se lo llama en términos completos el coeficiente de correlación lineal de Pearson o coeficiente de correlación. Soluciona el inconveniente que habíamos comentado con la covarianza, porque este coeficiente es un valor relativo, ¿no? Y no depende de las unidades en las cuales están medidas. No depende de las unidades en las cuales están medidas. Es un valor relativo que es bastante útil. Vamos a ir, digamos, después a hacer ejercicio. Estamos en la parte teórica. El coeficiente de correlación lineal, al igual que la covarianza también, miren, mide el grado de asociación lineal, pero aquí nos da un valor absoluto. Lo único que podemos interpretar es el signo positivo o negativo. En cambio, el coeficiente de correlación lineal mide el grado de relación entre dos variables, ¿ya? Independientemente de la unidad de medida utilizada. O sea, aquí podemos estar trabajando con estaturas y peso corporal, horas
horas dedicadas al estudio, notas obtenidas, etcétera, etcétera. No interesa aquí la unidad en la que estamos midiendo las variables, porque es una relación entre esas dos variables. Entonces, si este valor de la covarianza lo dividimos entre el producto de sus desviaciones típicas, mire, el valor de la covarianza lo dividimos entre el producto de las desviaciones típicas de X y de Y, vamos a tener R, que es el coeficiente de correlación. Entonces, R representa el coeficiente de correlación lineal. ¿Ya? Que lo podemos obtener de esta manera o más prácticamente aplicando esta formulita de aquí, ¿no? Que pareciera que es bastante compleja, pero es sencilla. Ya ustedes la saben interpretar, es tamaño de muestra que multiplica la sumatoria de XY por YY menos sumatoria de la XY por sumatoria de YY, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Ya lo conocen. Entonces, este coeficiente de correlación me mide el grado de relación, o sea, qué tan intensa es la relación que existe entre esas dos variables. ¿Ya? El resultado que vamos a obtener de aquí debe estar entre el valor menos 1 y más 1, dividido en dos tramos para interpretarlo mayor. Si el valor si al resolver esta formulota de aquí, obtenemos un R que está en el tramo positivo, o sea, de aquí, entre 0 y 1, decimos que es una correlación positiva o correlación directa. Si el resultado de aquí lo obtenemos, digamos que en el lado negativo, de aquí, entre menos 1 y 0, entonces la correlación es negativa o correlación inversa. Las bondades, repitiendo, de este indicador con relación comparativa a la covarianza es que aquí me están midiendo el grado de intensidad. ¿Y cómo sabemos, digamos, el grado de intensidad de correlación que pueda haber entre dos variables? Leyendo este resultado de aquí. Leyendo este resultado aquí. Bien, por ejemplo, si nos sale positivo el valor entre 0 y 1, no pueden haber valores mayores que 1 ni menores de menos 1. Están en estos tramos. O positivo entre 0 y 1, o negativo entre menos 1 y 0. Si encontramos un valor, por ejemplo, que está muy cercano a 1, como decir 0,90, ¿cómo lo interpretamos? Que hay una alta correlación directa. Una alta correlación, positiva o correlación directa. Si encontramos un valor que está más cercano a 0, por decir de 0,2, hay una correlación, pero muy débil, ¿no? Muy débil. De la misma manera, si es negativo, digamos, el valor que encontramos, por ejemplo, si es cercano a menos 1, por decirle menos 90, menos 85, menos 0,85, menos 0,90, ¿no? Porque no puede exceder a 1. Menos 0,85 o menos 0,90, decimos que hay una elevada correlación negativa o inversa. Hay correlación, pero inversa. Por ejemplo, precios y cantidades demandadas. Si el resultado es cercano a 0, por ejemplo, es decir, menos 10, no es menos 10, menos 0,10, hay correlación negativa, pero muy, muy leve. ¿Ya? Entonces, el uso y el manejo de la covarianza y de la correlación es algo así como cuando uno se siente con fiebre, ¿no es verdad? Hago el ejemplo de la covarianza. Oye, estoy con fiebre. Estás caliente, me dice, ¿no? Quiere decir que si, digamos, alguien ha notado que estoy, o yo mismo noto que estoy más de lo normal de temperatura, pero no sé cuánto. ¿Sí? Eso quiere decir la covarianza. Covarianza puede decir positiva o negativa, nada más, pero no me dice cuánto es el grado de intensidad. Entonces, es lo mismo, ¿no? Mi temperatura, nadie me ha tomado todavía la temperatura con un termómetro, pero yo me siento, vuelvo a repetir, con fiebre. Estoy con fiebre.
Es lo mismo que decir, tengo una covarianza, pero yo no sé cuánto, ¿no? Y aquí el coeficiente de correlación es como el termómetro. Me dice, me ponen el termómetro y me dice, tenés una temperatura de 38 grados, está elevadita tu fiebre. Tenés de 40, cuidado, vas a explotar, ¿verdad? Es lo mismo que aquí. Entonces, me da un valor 0,90. Está con una elevada correlación. O 0,10. Hay una correlación positiva, pero muy leve. ¿Ok? ¿Está entendido esta parte de estos dos indicadores? ¿Cómo se los maneja? ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Vamos a ver los valores que podemos obtener y cómo interpretarlos con relación a esto, a estos valores. Por ejemplo, si yo tengo este conjunto de puntos, aquí hay dos ejes, ¿no? El eje de la Y, el eje de la X. Lo demás es cuadrito para encuadrar la gráfica. X es la variable independiente, Y es la variable dependiente, no sé qué me estará midiendo, pero todos estos puntitos es el cruce de los valores X, Y. X, Y me da cada punto. Y tenemos esta nube de puntos. Entonces, el coeficiente de correlación que calculemos, en este caso de aquí, me va a estar calculando, lineal dice, ¿no? Coeficiente de correlación lineal, me está calculando como una tendencia que hay, un punto medio entre todos estos puntitos negros. ¿Okay? Y ahí me dice el R que hemos encontrado para estos puntos que están así, de esta manera, casi de una manera circular, es R positivo 0,15. ¿Qué quiere decir eso? Hay una correlación positiva, pero muy leve, ¿no verdad? Volvemos atrás. Hay una 0,15, está más cerca al 0, pero es positivo, muy leve. ¿Por qué? Porque la verdad que esto es como una nebulosa, ¿no? Una serie de puntos que no está bien definida cuál es su tendencia. Entonces no hay una relación. Sin embargo, fíjense en esta otra gráfica de aquí. Los puntos, los pares de puntos X, Y, con todos esos puntitos, ya me están dando una tendencia más definida. En cambio, acá es una nebulosa. Me están dando una tendencia más definida. Que si yo calculo el coeficiente de correlación, va a estar, mire, acompañando bastante a esa nube de puntos. Y es muy posible, como está aquí que el R sea positivo 0,85. ¿Cómo lo interpretamos? 0,85 está cerca de 1, entonces hay una elevada correlación positiva o correlación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta el valor de X, que está aquí X, el valor de Y también es cada vez mayor. Fíjense esta otra gráfica. Toditos los puntos negros cabalmente coinciden con esta línea roja, con la estimación de esta línea roja. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos puntos me están generando esta línea roja. Por consiguiente, mi coeficiente de correlación va a ser perfecto. 1. 1. Sería perfecto. 1. 100%. Hay una elevadísima, ¿no?, correlación. Hay una elevadísima. 1. ¿Ok? Aquí tenemos un caso de correlación inversa. Por ejemplo, tenemos una nube de puntos también. Aquí están las X, acá están las Y. Y fíjense la tendencia, ¿no? La tendencia de estos puntos negros está graficada por la línea roja. Va de mayor a menor, ¿verdad? A medida que aumentan los precios, la cantidad demandada de un determinado bien disminuye. Curva de demanda. ¿Ok? Su valor fue 0,50, negativo. Hay una correlación inversa. Hay correlación, no es que no haya, hay una relación, pero inversa, pero no muy pronunciada en términos medios. Esa es la interpretación 0,50. Quedaría aquí en la mitad ese valor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esta parte teórica para que nos adentremos a los ejercicios?
¿Alguna pregunta? No, Licen. Ok. Bueno, vamos a comenzar a calcular más que todo el coeficiente de correlación, aplicar esta fórmula. Porque el coeficiente de correlación, como le habíamos indicado, es muy útil para medir la intensidad del grado de relación entre dos variables. En cambio, la covarianza nos sirve para, igual que la varianza, en el capítulo anterior, nos sirve para cálculo de otros indicadores, pero su interpretación no nos ayuda mucho. Solamente nos dice, estás con fiebre, nada más. O sea, quiere decir, nos dice, hay una relación directa o inversa, pero no me mide el grado de intensidad de esa relación, como es el caso de la correlación, ¿no? Repitiendo nuevamente. Entonces, vamos a hacer ejercicio de aplicación de esta formulita. Esta formulita, pues, formulota parece grande. ¿Ok? Bien. Voy a dejar de compartir eso y nos vamos a nuestra hojita de trabajo. Bien. No, este no es. No es. Ejercicio de estadística. Ok. ¿Están viendo que estoy compartiendo la hoja Excel? Sí. ¿Sí? Sí, Licen. Ok. Es la hojita que siempre utilizamos, ¿no? Ok. Bien. Entonces, estamos iniciando la última parte. Este es el ejercicio 3.1. 3.1. Copien ustedes el enunciado. Los siguientes datos corresponden a la estatura y el peso de 10 estudiantes seleccionados al azar. Y estos son los datos. Esto de aquí no lo copien. No lo copien eso, ¿ya? Eso es para cuando veamos la regresión. ¿Ya está copiado? Copienlo, pero de todas maneras lo vamos a volcar después en una hoja de trabajo. Bien. Mientras están ustedes copiando, yo voy a copiarme la formulita. No, completa lo voy a hacer.
¿Están viendo la hojita de trabajo, no? ¿La misma? ¿Sí? El ejercicio Sí. 3.1, ya, ok. Bien, lo que hice fue ponerme a mi lado para que me ayude la fórmula, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos pares de datos, donde uno tiene que ser la X y otra va a ser la Y. Vamos a ver, definir cuál es la X y cuál es la Y. Por ejemplo, un estudiante indicó que su estatura es 1,54 metros y su peso es 60 kilogramos. El otro, que fue 1,82 y 94 su peso, y así sucesivamente. El último, 1,70 su estatura y su peso 80. ¿Ok? Y tenemos que calcular el coeficiente de correlación lineal. ¿Cómo calculamos el coeficiente de correlación lineal? Con esta formulita. ¿Ok? Entonces, así como así como nos los pasaron los datos, no es muy trabajable. Hagámonos una hojita de trabajo. ¿Ya? Vamos a poner una hoja de trabajo. Donde, hoja de trabajo, donde por un lado vamos a poner en primera instancia, siempre se acostumbra en primera instancia, eh, la variable independiente. Permítanme, voy a sacarle la mayúscula. No sé qué me está ocurriendo, que me está saliendo. Aquí tenemos la XY y acá tendríamos la Y, ¿verdad? Las XY, ¿qué nos representarán? ¿La estatura o el peso corporal? La XY. ¿Cuál depende de cuál? Quiero yo hacer esta relación. Y está en función de X, donde XY es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Por ejemplo, si la estatura de las personas varía, se espera que varíen el peso corporal. Correcto, ¿no es verdad? Pero si lo queremos interpretar de la otra manera, no va a ser, ¿no? Mientras la persona sea más pesada o más gordita, va a tener mayor tamaño. No es una lógica. A la inversa, sí, ¿no? Si la persona tiene más estatura, más alto, se espera que su peso corporal sea mayor. Entonces, la estatura es la variable independiente X y el peso corporal es la Y. ¿Está entendido? Entonces tenemos aquí la estatura en metros. Y tenemos acá el peso en kilogramos, ¿no? Kilogramos. Voy a hacerlo esto que vamos a centrar, ajustar texto. ¿Ok? Y para que quede bien, no confunda, pongámosle X. Ok. Ahora sí, ¿no? Esto de aquí voy a copiar. Voy a copiar el formato. Me está quedando mejor.
está? ¿Dónde está? Me voy a hacer varios cuadritos. Ok. Bien. Entonces voy a poner aquí todo el par de variables. 1.54, 60. 1.82, 94. Estoy copiando lo de arriba. El tercer alumno me dijo, yo mido 1.57 y peso 65. Y así sucesivamente. 1.60 con 66 kilogramos. Corregimos acá. 1.75 con 85. Me corrigen ustedes si tengo error. 1.65 con 72.5. Aquí ya viene la buena. ¿Me ayudan ustedes con... Se me perdió a mí en la... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, por favor? 1.69. Con 77, ¿no? 1.69 Sí. con 77. 77. Por favor, sígame dictando. 1,62. Yo pongo 1 punto porque el Excel o los gringos son así, ¿no? Ya, y Sí, con 70. con 70. Digamos, 1.77. 89,5. ¿terminó? 1.70. 1.70 Sí, con 80. con 80. Esos son Ahí todos, es. son todos, Sí. ¿no? Ok, voy a hacer también, voy preparando el cuadrito y lo voy a poner ahí. Ok. Bien, entonces tengo las XY y las YY. Para aplicar esta fórmula, tengo que conocer todos estos elementos. Todos estos elementos. Por ejemplo, N conocemos, ¿no? ¿Sí? Vamos por partes. Después lo vamos a poner la fórmula. N conocemos, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos es N? 10. ¿Ah? ¿Cuántos N tenemos? 10. 10. No. 10 es el tamaño de muestra. ¿Sí? Tenemos 10. Vamos, ¿no? Es más bonito. Está quedando más bonito. ¿Ok? Y vamos a poner aquí los totales. Por eso se llama hoja de trabajo. Nosotros estamos trabajando para ella. Bien. Entonces, conocemos 10. ¿No? Esta expresión de aquí, sumatoria de X y por Y, ¿la conocemos o no la conocemos? No, ¿no? Lo que conocemos son las X y conocemos la Y. Entonces, aquí tenemos que poner X y multiplicado por Y. ¿Sí? Vamos a poner, permítanme aquí, lo vamos a centrar. Ok. ¿Están de acuerdo? Entonces, en mi hoja de trabajo, lo que yo quiero es encontrar este valor de aquí para sustituir. Lo están viendo, ¿no? Cualquier cosita me preguntan. Esto.
Sí. Voy a hacer la operación de multiplicar las XY por las YY. Ok. Entonces, hago la operación. Multiplico las XY por las YY. Por la Y. Y esa misma operación la hago para todo. Espérenme un momentito, vamos a estandarizar todo esto. Vamos a darle a todas. Vamos a darle dos decimales ya. A todito, para que esté bien estandarizadito, bien cuadradito. Aquí es 1.57, 1.60, nos aparecía 1.6. Entonces están bien en columnita. Bien, entonces aquí tenemos, vuelvo a repetir, estamos queriendo encontrar el valor de esta expresión. Ya tenemos las XY por la YY. Nos interesa la sumatoria. ¿Sí? Nos interesa la sumatoria. Si sumamos todo eso es 1277. Voy a seguir arreglando mi tablita para que quede bonita. Voy a ponerle a mi número. Lo voy a personalizar y le voy a poner 2 decimales. Ok, ahora sí está bonito, ¿no? 1277.45. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que hemos hecho? Estoy queriendo encontrar los valores de todas estas expresiones. ¿Alguna preguntita? ¿Seguimos adelante? Sí, Lisa. Ya. Esta otra expresión, fíjese, dice sumatoria de las XY por sumatoria de las YY. Eso ya lo tenemos. Tenemos las XY aquí y tenemos las YY. Lo único que nos falta es la sumatoria. ¿Sí? La sumatoria. Podemos copiarla aquí. La sumatoria. Esta es la sumatoria de todas. ¿Alguna pregunta? En otras palabras, ya tenemos todos los valores de esta expresión que está en el numerador. N es 10. Sumatoria de las XY por YY es 1277.45. Sumatoria de las XY es 16.71. Sumatoria de las YY es 759. Después lo vamos a volcar estos valores a la fórmula. ¿Ok? Vámonos por el denominador, raíz cuadrada. Cuando lo apliquemos, lo vamos a aplicar a la raíz cuadrada de corchete n, que conocemos, ¿verdad? Que multiplica. ¿Ustedes están viendo o está muy pequeño? Vamos a aumentarle un poco el tamaño. Vamos a sacar, no puedo sacarlo. Ahí está mejor, ¿no? ¿Verdad? Entonces nos venimos acá. Dice corchete n por la sumatoria de las XY elevado al cuadrado, menos sumatoria de las XY elevados al cuadrado. Esto es diferente a esto. Esto primero hay que elevar al cuadrado. ¿Ya? Y después se cierra el corchete y se abre el corchete nuevamente para esta expresión. Bien. Vamos a encontrar este valor de aquí, XY elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, no lo tenemos. Entonces vamos a hacer XY elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Esto de aquí vamos a encontrar. Entonces, tenemos la XY, la vamos a elevar al cuadrado. ¿Ya? Y esa misma operación la hacemos para todas las XY y la elevamos al cuadrado. ¿Aló?
Dicen, ¿cuál lo elevó al cuadrado? La XY. Ahorita vamos a volver ahí. Ah, La XY. Esta, la XY. A ver, usted en su escritorio, ahí en su mesita, eleve al cuadrado 1,54, eleve al cuadrado 1,82 para practicar hasta ahí. 1,82 por 1,82 es sí, 3,31. sale 2,37. Está bien. 2,37. Estamos Sí, está trabajando bien, con gracias, dos Lisa. decimales, ¿no? Con dos decimales, ¿no? Pero claro que aquí no lo pierden los decimales, no solamente para mostrarlo. Y nos interesa la sumatoria, fíjense. Sumatoria. Sumatoria, ¿no? Entonces, la sumatoria nos interesa, es 28. La suma de todo esto es 28. Menos la sumatoria de la XY, 16,71, elevado al cuadrado. Bueno, eso eso ya lo tenemos y lo vamos a aplicar después cuando apliquemos la fórmula, ¿ya? Entonces esto quiere decir 16,71, que es la sumatoria de las XY. Sumatoria de las XY, 16. Este valor lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Y ya tenemos después para hacer la operación de acá. ¿Ya? Multiplicado por cierra corchete, multiplicado por se abre corchete. N, que es 10, que multiplica a la sumatoria de la y elevado al cuadrado. Esto no lo tenemos. Entonces tenemos que hacer y elevarlo al cuadrado. Igualito que el anterior, que era la x. Esto de aquí vamos a elevar al cuadrado. Entonces eso es igual a la y, que lo vamos a elevar al cuadrado. Practiquen a ver. 60 elevado al cuadrado, 3.600. 94 elevado al cuadrado es este valor, 8.836. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Necesitamos conocer la sumatoria. La sumatoria. ¿Están viendo? Entonces, la sumatoria, ahí la tenemos. Y hasta ahí llegamos. Menos y menos la sumatoria de y, 759, elevada al cuadrado. Eso es lo que nos dice esta expresión. ¿Okay? Entonces, ya tenemos todos los valores de las variables que tenemos aquí en esta expresión de la fórmula del coeficiente de correlación. Estos son los totales. ¿Alguna preguntita? Bien, apliquemos la fórmula. ¿Ya? Apliquemos la fórmula. Primero apliquémosla en forma separadita. ¿No? Pongamos... Un ratito le dicen, estoy copiando. Ya. De todas maneras, Daisy, ¿no? Todo esto está grabado y usted más bien va a tener la facilidad de repetirlo las veces que quiera. No, ¿Ya? soy yo, Lisa. Ya, pero está bien que está copiando. No soy yo, Lisa. Ah, disculpe. Vi que me apareció Daisy ahí. Ok. No sé cómo será más fácil de un saque lo hagamos. No, primero hagamos esta operación de arriba y después esta operación de abajo, ¿ya? Ok. Entonces, calculando numerador. Y yo lo estoy haciendo de esa manera para que quede un poquito no tan complicado de aplicarlo en la fórmula esta completa en mi Excel. Primero voy a calcular lo del numerador, después el denominador y después dividimos, ¿ya? ¿Correcto? Voy a poner numerador igual. Entonces, ¿qué me dice el numerador? Me dice que n es 10, ¿verdad? 10.
Lo pongo 10. A pulso, o lo puedo poner de aquí. 10. ¿Qué multiplica? ¿Dónde está el por? Aquí. Que multiplica a la sumatoria de las xy por y. Voy a eliminar estas dos líneas. Algo ocurrió aquí. Voy a eliminar estas dos líneas para tener espacio. Ya. Para que pueda verlo el cuadro completo. El numerador me dice igual n 10 que multiplica, ¿verdad? A la sumatoria de las xy por y. ¿Cuál es ese valor? Xy por y, la sumatoria. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, no? Sí, Menos sí. la sumatoria de las xy por la sumatoria de las y. ¿Ok? Aquí no es necesario, creo, poner aquí este paréntesis. A ver, vamos a ver si no me dice error. Está correcto, no es necesario. Le ponga o no le ponga paréntesis, aquí es lo mismo. Puedo hacerlo así, mire, ¿no? Puedo hacerlo así para que quede más. Esto es lo que hemos hecho. Es lo mismo. Estoy siguiendo la regla de la aritmética, entonces lo mismo también va a ser igual. Lo mismo. ¿Sí? Primero hice esto y le resté todo esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿De dónde salió 9161? Todo claro, Licen. Todo claro, gracias. Vámonos al denominador. Denominador. Un poquito mayor. Va a ser igual. Bueno, todo esto hay que sacarle la raíz cuadrada de todo lo que hay adentro. A ver cómo lo hacemos. La raíz cuadrada, en este caso es igual, se me habilita. Igual, la función, me voy a buscar financiera. No, financiera es aritmética, ¿no? Puedes utilizar todo, derecha, búsqueda, técnica, información, ingeniería. No, todas puedo una vez. Todo. Entonces me voy a quitar la raíz. ¿Están viendo ustedes que estoy utilizando, no? El Excel. ¿Lo están viendo? Sí. La raíz. Entonces todo lo que está aquí adentro va a ser igual a n que multiplica a la sumatoria de las xy al cuadrado. Estas son las xy al cuadrado, la sumatoria, ¿verdad? Tengo que poner dentro de esta raíz, aquí, un signo ahí, menos xy al cuadrado, sumatoria de las xy
elevado, a ver si me sale bien la fórmula, al cuadrado, cierro paréntesis, y todo eso lo multiplico por, abro paréntesis, aquí se abre corchete, ¿no, verdad? N, ay caramba, es 10, aquí es, en vez de N es 10, repetí yo N, 10, ¿no? 10, estoy aquí, por la sumatoria de la y al cuadrado, por sumatoria de la y al cuadrado menos la sumatoria de la y elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado. Cierro. Creo que me va a dar un pequeño error ahí. No me va a dar error. Ok. Después la repetimos. Bueno, ok. Ok. Voy a trabajar con dos decimales. Ese sería todo lo de aquí abajo. Todo lo de abajo. ¿Correcto? La repetimos. La raíz cuadrada de toda esta expresión de abajo. ¿Cómo tenemos la expresión de abajo? N. Abro paréntesis, aquí dice abre corchete, ¿no? Abro paréntesis, aquí está. 10 que multiplica a xy al cuadrado, 28. A ver, vamos a ponerle doble. 28 menos la sumatoria de las xy elevado al cuadrado, menos 1671. Cierro paréntesis, aquí cierro corchete, que multiplica a, abro paréntesis, se abre el corchete, n que es 10, nuevamente 10, aquí 10, que multiplica a la sumatoria de las y al cuadrado. Es este valor. Menos sumatoria de las y elevado al cuadrado. Este valor. ¿Okay? Creo que hice algo. No debí haber hecho eso. H3 está por demás. Ya, ok. ¿Alguna pregunta? Esto es que ya estoy poniendo los valores correspondientes. El R al cuadrado, no, el R nomás. El R va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A dividir el numerador entre el denominador. ¿Sí? Entonces, va a ser igual a 91.61 dividido 91.97. Está muy larga, dicen. Voy a darle 3 Dicen, decimales. ¿Ya? Salió mal. Después vamos con las preguntas. Me salió 0,996. ¿Qué me dice 0,996? Está aquí muy cerca al 1. Hay correlación positiva y muy elevada. ¿Ok? Muy elevada. ¿Sí? ¿Quería alguien hacer una consulta? 10.
¿Salió mal? Por la sumatoria ¿Mm? de la X al cuadrado. Dicen, ¿Sí? el denominador, por favor, ¿será que lo puede volver a explicar? Es que pasa que no me sale. El denominador. Raíz cuadrada, Sí, por favor. abre corchete, Ya. n es 10. Corchete. Corchete o Profesora Amalia. ¿ya? Profesora Amalia. Por favor, por favor, jóvenes, Su micrófono. su micrófono, jóvenes. Estoy silenciando a todos, ¿ya? Aquel que quiere hablar, digamos, lo habilita, ¿ya? Yo he silenciado porque estaba muy bullanguera la. Bueno, n es 10. Sumatoria, xy al cuadrado, 16.71. Elevado al cuadrado. A ver, no lo elevé al cuadrado. Ah, no, claro. Sumatoria de las xy al cuadrado es 28. Ahí está. ¿Sí? También saqué lo mismo. 28. ¿Usted sacó lo mismo? Ya. Sí, Lisa, yo saqué. Aquí, este es 28. Es que su compañera me indicó de cuál. Menos abre paréntesis porque la sumatoria de las xy hay que elevarlo al cuadrado. Ya, o sea, 16.71 hay que elevarlo al cuadrado. Ahora, la operación de acá es que multiplica a n 10 por sumatoria de la y al cuadrado. Y al cuadrado es 58.000. Menos sumatoria de la y elevado al cuadrado. Esto aquí. ¿Ok? Y el valor fue 996. Hay una elevada relación o correlación directa o positiva. ¿Ya? Estoy con el teclado inglés, por eso no me salió el acento. ¿Ok? Voy a ver alguna cosa acá. Coeficiente correlación. Miren ustedes cómo le sacamos rapidingo. ¿Ok? Miren ustedes lo que hemos hecho. Aquí estamos aprendiendo y tratando de interpretar. Y hay herramientas que ya nos ayudan a todo esto que estamos haciendo. ¿Ok? El Excel es excelente. Mire, aquí encontré el valor que estaba aquí. En un santiamén, como digo. Lo repetimos. Me voy a las funciones. En las estadísticas busco coeficiente de correlación. ¿Verdad? Y me da la primera matriz 1, quiere decir la variable independiente. Y la matriz 2, la variable dependiente. Me voy a la variable independiente. ¿Verdad? Y la variable dependiente. ¿Ok? Aceptamos y el valor. Esa es la correlación. El mismo valor que acá. Bueno, nos vamos a quedar aquí. ¿Alguna consulta? Vamos a seguir haciendo ejercicios de correlación para que quede bien agarrado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dicen, yo también tenía una pregunta, así como la compañera, a mí me salió otro resultado.
Y hice tal como usted lo dijo, digamos, como repitió 2 veces, hice tal y como está y me sale otro resultado. No sé si eso afectaría. Claro que sí, claro que sí. Usted, muy posible, pero es muy cercano a este valor, o a este valor de aquí. Sí, ¿Ah? después me sale, si lo ¿Cuánto le divido salió? así entre esos dos, me salía 0,9786, digamos. Sí, Luis, a mí me sale igual. Es problema de decimales con toda seguridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros hemos acortado acá, mire, hemos acortado los decimales a 2 decimales, pero esto aquí me ha salido con todos los decimales. Si yo trabajara aquí con, ustedes han trabajado con 2 decimales, ¿no? Es problema de decimales, ¿ok? Con toda seguridad. Hay que trabajar con 3 decimales como mínimo, o 4, para que salga más aproximado. Ese es el problema. Pero aquí nosotros lo hemos verificado, e inclusive hay otra forma después que vamos a utilizar en series de tiempo. Por ejemplo, vamos a insertar aquí, insertar relación. Ah, no, no, todavía no estoy manejando esto, pero si yo le doy, inclusive así, la belleza del Excel y de otro programa. Esta, voy a dar peso y si quiero aquí insertar vamos a tener la área gráfica. Bueno, vamos a ejercitar esto. Esta parte la ejercitamos para la próxima mostrarle qué podemos hacer. Agregar línea de tendencia. Esa línea de tendencia. Y vamos a automático, una lineal. Presentar valor R. R cuadrado. Sí. R cuadrado. Esto es para lo que es correlación. R al cuadrado de 0,992. Si yo le saco la raíz cuadrada a esto, va a dar 0,996. Sáquenle la raíz cuadrada de 0,992 y va a ser 0,996. Miren, ¿no? La tendencia, hasta la fórmula la saca, ¿no? Cambiar, seleccionar, establecer, coincidir, formato de línea de tendencia. Automático, lineal, presentar ecuación, inclusive esto es para, fíjense que ya hasta la ecuación me la he presentado. ¿Ok? Bueno, son las bondades de las herramientas que ya están listas para que nosotros lo usemos. Entonces, todo este trabajote que han hecho de desarrollar toda esta fórmula se simplifica ya manejando herramientas. En el Excel tenemos muchas cosas y hay otras herramientas más especializadas. Fíjense que hemos calculado en un santiamén, como dice el valor, pero lo importante es, digamos, que en clase estamos interpretando, saberlo interpretar y saberlo de cómo se lo calcula. Bueno, nos quedamos acá. ¿Listo? ¿Alguna preguntita? Bueno, para que quede claro, entonces, porque de aquí nos vemos directamente
el próximo día 11. Y ya va a ser para la presentación del segundo práctico. Y el día 16, no, pero entre el 16 tenemos clase, ¿no? Tenemos una clase. No quiere decir que nos vemos allá. Reitero, entonces, no es para que nos perdamos. Este próximo miércoles 9 no voy a pasar clase con ustedes porque voy a pasar clase con el grupo iniciante. Con ustedes nos encontramos el próximo día viernes 11, que es la presentación del segundo práctico. El día 14, el lunes 14, avance de materia de estos temas que estamos viendo. Y el miércoles 16 es el segundo parcial, ¿ya? Entonces, no olvidarse que también tenemos clases avance el 21. El 14, digamos, el 14. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, Lisa, está claro. Bueno, nos despedimos entonces y hasta el próximo viernes con ustedes. Hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta Gracias, luego. Lisa, hasta luego.